Todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un miércoles más. Gracias por la paciencia de parar, pausar la semana pasada. Llegamos anoche, llegamos con bien, gracias a Dios, y acá estamos re- retomando los talleres. Y siempre es una bendición estar con ustedes y poder profundizar juntas en las escrituras y poder ver al Señor en, en su palabra y cómo Él nos habla al meditar. Así que vamos a disfrutar juntas ese tiempo. ¿Y qué les parece si oramos primero antes de empezar? ¿A alguna de ustedes les gustaría orar? Oremos, hermanas. Gracias, Muchísimas Gaby. gracias, Señor, por este día. Muchísimas gracias porque llevaste y trajiste comida a Majo y también, Señor, porque hoy podemos tener vida para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias porque nos das el querer como el hacer, Señor. Gracias porque podemos morir a nuestros deseos y poder someternos, Señor, a tu voluntad, que es que permanezcamos en tu palabra. Esta mañana, Señor, guía nuestros pensamientos a ver el texto, Señor, a poder entender el texto, a poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Pero sobre todo, Señor, a que podamos ver la verdad. Ayúdanos, Señor, a desaprender, Señor, también aquellas cosas que no son verdad. Y, Señor, ayúdanos a gozarnos en este tiempo. Permítenos, Señor, este tiempo de quietud. Calma las cosas en casa, Señor, y que podamos enfocarnos en ti. Ayúdanos a que nuestra mente esté en ti, Señor, y no en lo que vamos a hacer más tarde. Te pedimos, Señor, que lo que leamos, el versículo que se elija, todo sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a poder sentirte, a poder escucharte, a poder deleitarnos en la verdad de tu palabra, Señor, incluso si es incómoda, si no es lo que queremos escuchar, Señor. Te amamos y te bendecimos, te necesitamos. Llena este lugar, Señor, con tu presencia, que nuestra casa, Señor, sea ese punto de encuentro donde tú y yo, Señor, podamos hablar y podamos tener este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gaby. Bien, hoy vamos a continuar con el capítulo 10. Como verán, el capítulo 10 es largo, porque lo vamos a continuar y tampoco lo vamos a terminar. Entonces vamos a hacer desde el versículo 32 al versículo 45. Ok, antes de seguir, quiero saber si hay alguien nuevo. Creería que no, pero si hay alguien que se está... Ana, muy bien, bienvenida. ¿Alguien más que se une por primera vez para explicar un por Kelly? Ok, Kelly. Ipsia. No sé si lo pronuncié bien, Ipsia. Sí. Hola, buen Gracias. día. Hola, buenos días. ¿Alguien más que se esté uniendo por primera vez para saber? Ok, entonces voy a explicarles qué hacemos acá. Nos juntamos todos los miércoles en la madrugada antes que el mundo se despierte. Algunas se despiertan mucho más temprano que otras. Para algunas son las 4 de la mañana todavía, así que son bien valientes. Y acá están. Y lo que queremos es juntas meditar en las escrituras. Entonces, caminamos a lo largo estamos a lo largo del Evangelio de Marcos desde que empezó el año. Y vamos, denme un segundo. Estamos a lo largo del Evangelio de Marcos desde que empezó el año. Em, y ya vamos en el capítulo 10. Nadie nos apura. Yo creo que vamos a llegar al final del año terminando el Evangelio. Mi plan al inicio era hacer los 4 Evangelios. Claramente el ritmo fue yo solita, mi motivación. Claramente, ¿no? Vamos a hacer uno. Y vamos a ver también dónde nos lleva el Señor para el próximo año. No sé si va a ser seguir un Evangelio más o nos vamos a cambiar a un libro. Yo siempre tan motivada.
O sea, pensé que íbamos a hacer más de un evangelio, honestamente. Pero claramente es agosto y seguimos en el capítulo 10. Y seguimos, porque ni siquiera lo vamos a acabar hoy. Lo que hacemos es elegimos una porción del texto, leemos esa porción del texto y luego elegimos un versículo en el que vamos a meditar. Meditamos en él a través de un método que yo fui creando a lo largo del tiempo y que no necesitan saberlo porque lo van a ir aprendiendo a lo largo del taller. Em, y eso, ¿por qué lo hago? Porque creo que el Señor, no creo, sino que el Señor ha dejado instituida la meditación bíblica como la disciplina espiritual a través de la cual Él transforma la mente y a través de la mente transforma nuestro corazón. Los puritanos decían que la meditación era leer la Biblia es como poner la leña para la fogata, pero la meditación es encender la leña. Entonces muchas veces nos quedamos con la leña puesta, pero nuestro corazón nos enciende y lo que buscamos con la meditación es encender nuestro corazón para el Señor, para poder vivir vidas que realmente se apasionen por su Salvador y que sean llevadas a cambiar. ¿Por qué? No porque es una técnica especial, sino porque la meditación bíblica es encender esa palabra viva en nuestra alma y el Señor la usa para transformarnos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a leer el texto y para leerlo necesitamos dos personas. Una persona que lo lea en una versión literal, como lo es la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y una segunda persona que la lea en una versión dinámica, como lo es la versión internacional. La Biblia de las Américas, ma. Listo, Karen, entonces la primera lectura, seguro, seguro, mi cerebro todavía está medio dormido, tengan misericordia de nosotros. Gaby dice sí, estás dormida. Ok, y la segunda lectura sería la NBI. ¿Alguien quiere leer en NBI la porción? Paulita, muy bien. Em, bien, yo se te puedo encargar la elección del texto hoy. Súper, ok. Entonces, Karen, cuando quieras, luego Paulita es tú y yo se te escuchamos al final. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieres que haga por usted? Por ustedes, le preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolo junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben de lo que son reconocidos como gobernantes de los gentiles, se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que dice Nueva Versión Internacional. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder.
Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu gloria, que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo sé, cuéntanos. Creo que el 33 y 34 o es muy largo. 34. No, yo pienso que está bien. Está bien. Sí. Es como, parece como que hemos leído ya este texto antes, ¿no? O sea, porque es otra vez lo mismo. Jesús anuncia su muerte y otra vez los discípulos vuelven a hacer lo mismo. No les importa, piensan en ellos. Sí. Ok, entonces, vamos a escribir el versículo 33 y el versículo 34 en nuestro cuaderno. Ahora te doy. En nuestro cuaderno. Vamos a transcribirlo. No vamos a hacer nada más. Simplemente, tal como lo tenemos en nuestras Biblias, lo vamos a transcribir. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean.
Bien, ya estamos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a lo siguiente y me gustaría saber, ¿a quién le gustaría explicar el siguiente paso, el paso que viene? El siguiente paso es el desglose, Ujú. que es desmenuzar el texto, como has dicho, ¿verdad? Para no verlo como un bloque y vamos a irlo separando de acuerdo a conectores, pueden ser hasta verbos, personajes, para irlo desglosando y así irlo empezando a meditar. Nos ayuda mucho y lo que hemos visto, ¿verdad? Es hacernos preguntas, cuando lo vayamos, desglosando. Ujú. Gracias, Denise. Exactamente. El objetivo del desglose es dejar de ver el texto como un bloque y entonces lo vamos como a literalmente desmenuzar, así como desglosar. Y nos vamos a apoyar para poder hacerlo en verbos, en palabras claves, como decía Denise, haciéndole preguntas al texto. Entonces, los primeros talleres, uno como que se va familiarizando con el desglose. Entonces, yo les recomiendo que si es su taller, dentro de sus primeros 3 talleres, que vean cómo lo hago y ustedes lo copien tal cual. Pero si tienen más de 3 talleres, las animo a empezar a hacerlo ustedes y que se vayan familiarizando y haciendo el trabajo. Yo siempre digo que el desglose es como el calentamiento a la meditación porque van a empezar ya a prestarle atención a algunas palabras, a observar cómo se va cortando el texto. Entonces, no es meditación per se, pero sí nos está empezando a familiarizar con el texto. Entonces, yo lo voy a hacer y las nuevas, las que tienen pocos talleres, pueden ir copiándolo.
Ok, voy a explicar lo que he hecho para las que están aprendiendo el desglose. em, Entonces, lo que queremos con el desglose es poder ver con claridad el texto y muchas veces nos apoyamos en el desglose para hacer listas de acciones. Por ejemplo, acá cuando dice se burlarán, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, el colocarlas una debajo de otra nos permite poder ver como todo lo que está pasando. Pero voy a ir desde el inicio. Entonces dices, ahora subimos. En realidad, yo hubiera dejado el subimos al costado, pero lo he bajado solamente para poder ponerlo de abajo en orden en cuanto a quién dijo qué, porque creo que visualmente es más importante que simplemente el subimos. Pero ahora subimos. ¿A dónde subimos? A Jerusalén. Por eso es que Jerusalén lo pongo abajo de subimos. Esta herramienta no está escrita en piedra, entonces cada una puede, digamos, ponerla. Quizás no lo vamos a tener exactamente igual, pero el objetivo es poder ver el texto con más claridad y prestarle más atención a algunos detalles que quizás antes no lo hubiésemos hecho. Entonces, ahora subimos a Jerusalén y va a decirnos qué pasó con alguien, que en este caso es Jesús. Entonces, dentro de Jerusalén va a suceder todo. Por eso es que todo va dentro de Jerusalén, va abajo de Jerusalén. Entonces, el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa con el Hijo del Hombre? Va a ser entregado. Entonces, si se dan cuenta, el será entregado está debajo de hijo de hombre. Ahora, ¿a quién va a ser entregado? Uno, a los principales sacerdotes, dos, a los escribas. Ahora, yo inicialmente había puesto esto de acá, lo había puesto acá afuera, como será entregado y lo condenarán, pero eh, lo quise poner abajo de principales sacerdotes y escribas para recordarme que son los principales sacerdotes y los escribas los que lo condenan y los que lo entregan a los gentiles. Por eso es que está abajo de ellos. Y abajo de gentiles, si ustedes ven, está todo esto. Esta lista de acciones. Se burlarán, le escupirán, lo azotarán, lo matarán. Porque son ellos quienes se encargan de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y ya 3 días después lo saqué de los gentiles porque esto no está relacionado directamente a ellos, sino a lo que está sucediendo resucitará. Entonces, como se pueden dar cuenta, el desglose simplemente es el mismo texto, pero lo ordenamos, dame un segundito, lo ordenamos de forma distinta para que poder observar estos detalles. Por ejemplo, el hecho de que son los escribas quienes lo condenan y lo entregan, son los gentiles quienes se burlan, lo escupen, lo azotan, lo matan. Que todo esto ocurre en Jerusalén, son pequeños detalles, pero nos ayuda a la observación, al ejercicio de observación y lo hace un poco más claro en lugar de tener solamente este bloque de texto, ¿no? Es simplemente eso. Ok, entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso. Es algo que estaba esperando por muchos miércoles y lo vamos a poder hacer por fin. Entonces, este texto se presta para diagramarlo. Va a estar desafiante, pero las caras, estoy viendo las caras de preocupación, pero sé que pueden. Entonces, lo que viene ahora es, vamos a dibujar o diagramar este texto. Eso no quiere decir que tenemos que hacer un dibujo como súper profesional, no. Simplemente queremos hacer... Muy bien, muy bien, mi amor. Solamente lo que queremos hacer es el flujo de todo el texto que hemos elegido para meditar. Entonces, ya ahora, con lo que vamos a empezar a hacer con este dibujo o diagrama, ya entra en el concepto de meditación. ¿Por qué? Porque obligadamente van a tener que prestar atención al flujo de ideas y del detalle de lo que está diciendo para poder diagramarlo. Pueden dibujar con palitos, pueden hacer mapa mental, pueden hacer un mapa mental, que pueden mezclar las dos cosas. Lo que no deben hacer es fijarse en una parte, por ejemplo, resucitar a los 3 días y dibujar la piedra y solamente dibujar la piedra y como un brillo que sale que refleja la resurrección. Lo que nosotros queremos no es enfocarnos solamente en una parte, sino en enfocarnos en todo el flujo del texto. Y es ahí donde queremos que nuestra atención esté. Entonces, no se preocupen por hacer un dibujo como profesional ni nada, ya van a ver el mío, no tiene nada de pro, y yo suelo mezclar el diagrama con el dibujo. Lo que quiero es que observen todo el flujo del texto, de cómo está narrado, y sea todo ese flujo el que se dibuja. ¿Sí? Bien.
María José, disculpa, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Se pueden usar los dos métodos o si quiero hacer diagrama y como quiero hacer para paráfrasis, se pueden usar los dos métodos en una sola Sí, meditación? sí, por supuesto. Sí, claro. Puedo usar los dos. E inclusive si no quieres diagramar, puedes parafrasear. No pasa nada. Ok, de Sí. Lo que pasa es que siempre ando yo, mi primera pregunta siempre es si puedo diagramarlo, porque creo que el diagrama te permite, en realidad los dos, el objetivo de ambos es que tú prestes atención a las palabras, uno para dibujarlo, otro para buscar otras palabras similares. Entonces, en realidad tienen el mismo propósito, pero no hacíamos hace diagrama hace muchas semanas, entonces andaba buscando qué texto se prestaba para que diagramemos, pero sí, por supuesto. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar. Vieron que el dibujo para, sobre todo las que son nuevas, el dibujo no es nada muy profesional. Inclusive, de hecho, es una actividad que pueden hacer con sus hijos. Acá mi hija ha hecho su dibujo, también verán. Y es bacán porque los obliga a ellos a poder usar la imaginación. Quería estar emocionada porque se los enseñe. Mamá, enseña mi dibujo. Todas enseñan su dibujo, pero yo quiero enseñar el mío. Este, entonces es una herramienta que de hecho pueden usar con sus propios hijos, las que son mamás, em, porque es fácil para ellos, es una herramienta que es fácil para implementar para los niños, como el desglose no es fácil para explicar, pero el dibujo sí. Ok, entonces la idea, justamente lo que le explicaba Karen hace un ratito, la idea del diagrama, del dibujo, es que podamos prestar atención a las palabras y pensar, ok, ¿cómo puedo conceptualizar esto gráficamente? Lo mismo nos sucede cuando usamos, a veces, para las nuevas, a veces usamos otra herramienta que se llama paráfrasis y cumple el mismo propósito. Observar el texto y lo que queremos es cómo puedo decir lo mismo, pero de otra manera. Las dos están haciendo lo mismo, observar y pensar. Una cómo lo grafico, otra cosa, una cómo lo digo gráficamente, otra cómo lo digo con otras palabras. Es lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya al tiempo de meditación juntas. A la hora de diagramarlo, en cierta forma como estamos pensando en el texto, ya entra dentro de la definición de meditación. Claro que no ha sido tan profunda, pero vamos a entrar a la parte profunda de meditación juntas. Esto quiere decir que vamos a conversar primero sobre lo que estamos viendo en el texto. Entonces, en este momento no nos vamos a fijar como en la aplicación final de qué es lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas con ese texto. No, lo que vamos a hacer es mirar el texto y preguntarnos qué verdades encontramos en el texto.
qué verdades nos está enseñando el autor, en este caso Marcos, que quiere que nos fijemos. Vamos a mirarlas, vamos a decirlas y las vamos a conversar. Y después, para el final, vamos a pensar en cómo eso afecta a nuestras vidas, pero ese no es el primer paso, ¿ok? Entonces, si por ahí alguna se va por las ramas, yo las voy a enderezar al camino del bien. Y eso es parte de poder aprender, como cuando leemos la Biblia, nosotros no somos la primera audiencia, no fuimos la primera audiencia. Entonces, es importante que sepamos eso, porque la tendencia siempre es, ok, ¿esto cómo lo aplico a mi vida? Y van a cometer un grave error si lo contextualizan de forma inmediata. Siempre tienen que hacer el trabajo de pasar por la audiencia original, luego ver cómo se ve eso desde la perspectiva de Cristo y después recién vamos a poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ok, voy a abrir el micrófono para la que quiera em, pueda participar. Yo voy a borrar el dibujo, me da pena, pero si no, no nos va a dar espacio. Suéltalo, Voy a ver si lo pongo por acá. suéltalo. Ok, cuando quieran. Mm, qué Bueno, creo que una de las primeras cosas que puedo ver este, es que Jesús ya sabía todo lo que le esperaba, o sea, nada le tomó de sorpresa. Él sabía a qué iba, este, y aún así fue, o sea, no fue una persona que se escondió, "O vamos a darnos tiempo, lo voy a hacer, pero todavía no". Él sabía el momento y sabía que había llegado y pues, estaba listo, ¿no? Sí, excelente, Ali. Yo creo que era un momento de conversaciones difíciles, o sea, porque en el texto, en el contexto en el que vienen platicando, ya Jesús venía hablando de cosas difíciles que los habían dejado incómodos y atemorizados. O sea, dice que iban en el camino y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, era un momento de conversaciones difíciles. Y me encanta que Jesús, o sea, como dice Ali, o sea, les dice lo que va a pasar y se los dice con una exactitud, eh, pues, o sea, Él es Dios, ¿no? Pero me imagino que, o sea, la exactitud de primero vamos a pasar por nuestra gente y después me van a entregar a los gentiles. A mí me encanta que es tan específico porque dice los principales sacerdotes y los escribas. Y a mí eso me explota la cabeza porque se supone que esta es la gente que más conoce la ley del tiempo, las profecías, y, y pasó por mano de ellos y ellos no se dieron cuenta de quién era Jesús o no quisieron ver quién era Jesús. O sea, me encanta el detalle del Señor de voy a estar en manos de los principales sacerdotes y los escribas y ellos me condenarán a muerte, pero me van a entregar a los gentiles. Y son dos aspectos distintos porque si se fijan los principales sacerdotes y los escribas, no se burlan de Jesús, ellos lo que quieren es matarlo. Mientras que los gentiles, como no saben la palabra, como no saben, o sea, no sabían las profecías, ven a Jesús como un tipo más, alguien que se levantó en el pueblo del cual se pueden burlar. Ujú. Muy bien, Gaby. Excelente. Yo puedo ver como cierta inquietud de Jesús de volverles a decir, ¿verdad? Porque como decías, Majo, como no era la primera vez que leíamos esto, y nuevamente les vuelve a explicar, ¿verdad? Todo lo que pues Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Como dice Gaby, con tanta exactitud y detalle. Y y pues eso, yo veo esa como nuevamente inquietud de Jesús de decirle, para que les quedara claro, ¿verdad? Aunque vemos como después, bueno, en este caso Jacobo y Juan,
como que se desvían de pues el tema principal y ellos piden algo diferente, ¿verdad? Al objetivo de lo que Jesús quería llegar. Gracias, Denise. A mí me llama la atención cómo Jesús los estaba preparando para su muerte y me recuerda como, retomando un poco lo que decía Gaby, cuando una persona, cuando un padre de familia va a morir o bueno, sabe que en algún punto de su vida va a morir, los prepara a sus hijos, o sea, cuando prepara un documento, un testamento, pero también hay esas conversaciones difíciles de, bueno, ¿qué vas a hacer cuando acá tienes la clave del banco o necesito que te hagas cargo de esto, de lo otro, acá va a estar este dinero para que pagues esto o aquello? Entonces, me suena un poco a eso. Y lo otro es de que también les estaba dando esperanza, como un y no sé si ellos lo estaban cachando, pero Jesús les estaba dando esperanza en medio de lo de la conversación difícil que estaban teniendo. Ese pero a mí me parece glorioso. O sea, yo lo puse hasta en grande. Y lo puse, pero al tercer día resucitará. O sea, sí lo puse en grande. Eh, es que, ¿saben? A mí lo que me llama, sí, todo, pero yo digo, ¿lo habrán entendido? No sé, yo no sé nada de griego, pero la palabra resurrección, ¿será un término que ellos entendían? Porque pues aquí creo que no ha resucitado a Lázaro, sí, ya no me acuerdo. No, que esa está en el Evangelio, Juan, si no me equivoco. Entonces, yo me imagino que a veces uno habla con sus hijos y aunque trata de prepararlos, los hijos no entienden por completo. O sea, pero me encanta porque les dice todo a detalle y está, o sea, me imagino la cara de los discípulos de pánico, pero al tercer día resucitará. Mm. Y Yo me creo que pregunto. también es importante que Marcos retome toda esta conversación porque queda como evidencia, ¿saben? O sea, pasó lo que dijo que iba a pasar. Algo que me llama la atención arriba es que dice que los discípulos estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo, o sea, dos cosas distintas. Y como decía Gaby y otra hermana, o sea, perplejos, pues dije, busqué la palabra porque si no la comprendía y decía dudoso, incierto, confuso. Y el Señor dice que aparta a los 12 y como decían ustedes, hermanas, les explica nuevamente porque esa conversación ya la han tenido y les vuelve a explicar lo que va a pasar. Pero sí me llama la atención que uno es perplejos y los demás que le seguían pues tenían miedo. Ujú. Ojo que Exactamente. venimos de la conversación entre el joven rico y Jesús. Entonces, de esa conversación es donde están todos caminando y están como en shock, con ese perplejos, están como, ok, entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Y Jesús es ahí donde aparta a los 12 y a los 12 les da la información. Entonces, a veces cuando leemos una porción, siempre es bueno como recordar de dónde venimos, qué es lo último que leímos, ¿verdad? Si bien estamos viendo como una porción más pequeña del texto elegido hoy, de la porción elegida, no podemos olvidarnos como dónde está ese texto. Nunca aislarlo, sino siempre verlo a la luz de todo. Eso nos ayuda. Majo, me llama mucho la atención que cuando dice, y el Hijo del Hombre, cuando Jesús les comienza a hablar, no habla yo ser entregado, yo, no, dice, y el Hijo del Hombre, o sea, ya sabíamos que se refería a él, nosotros, pero en ese contexto, en ellos, eh,
hay una parte, no sé si antes de esto o después de esto, cuando él le dice a Pedro en otro capítulo, que le dice, ¿quién crees que soy yo? Cuando él les preguntaba, ¿quién crees que soy yo? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, no sé si él en este caso, es que lo veo como que los comienza a decirles como en tercera persona, como que no fuera él, sino que el Hijo del Hombre será entregado y van a hacer esto. Me llama la atención esa parte. Y también, después de que puedo ver todo lo que le dice a lo que va a pasar, lo que él ya sabía que le iba a pasar, y 3 días después resucitará, dice, me doy cuenta que él les dice, me va a pasar todo esto o esto va a pasar al Hijo del Hombre, pero hay una esperanza, va a resucitar. Siempre en la misma palabra, siempre podemos ver que tenemos esa esperanza. Y aquí puedo notar que puede ser que le pasó tantas cosas mal, pero dijo, hey, y 3 días después resucitará. O sea, tengan esperanza que no se va a quedar ahí. No importa Mm. lo que pasó, va a pasar todo esto, está bien porque es necesario, pero hay esperanza porque dice, y resucitará. Ujú. Gracias, Karen. Ujú. Ay, Majo, lo Esa interesante también expresión, es lo... Ah, Adelante. solamente quiero acotar algo, que esa expresión de hijo del hombre está en el libro de Daniel, y Daniel la incluye dentro de una profecía. Entonces, cuando vemos que Marcos está usando una referencia para hablar de Jesús, pues si bien cada evangelista usa una referencia distinta para hablar de Jesús, en este caso Marcos está haciendo eco a las palabras de Daniel, que dice básicamente que el Hijo del Hombre vendría en una nube. Entonces, para ellos la expresión Hijo de Hombre no es como cualquier cosa, sino hace referencia al Mesías que vendría a salvarlo y a libertarlo. Entonces les está diciendo, el Mesías que va a salvarlos y libertarlo va a ser entregado, va a morir, se van a burlar de él, lo van a castigar, y como ya han dicho varias, pero al final va a resucitar, o sea, al final va a haber victoria. Entonces, en la cabeza de ellos tiene que haber una, un ejercicio de matemático sin resolución. Eso que cuando, así como en los dibujitos donde aparecen un montón de números y la persona no entiende nada, así. ¿Cómo así que el Hijo del Hombre, que se supone que venía de las nubes, ese lo van a azotar, se van a burlar de él, lo van a condenar a la muerte, lo van a entregar a los gentiles, o sea, como el poder y el poder que tenía, ¿qué pasó? Entonces, en la mente de ellos tiene que haber una incongruencia de términos de cómo así que este hombre supuestamente debería venir a salvarnos y ahora resulta que lo van a matar y y va a resucitar, ¿y qué? Entonces y ustedes ven cómo sigue la conversación. Como que no entendieron nada y siguieron pensando en lo que estaba realmente en sus corazones. Y eso lo hemos visto cuando hemos vuelto a ver ya 2 veces antes que Jesús les habla y les dice lo que va a pasar. Siempre están ellos pensando en, ¿y ahí quién se queda a cargo? Y en este caso vemos a Jacobo y a Juan Mm. básicamente pidiendo como el primer lugar en el cielo. Y nadie ve que los discípulos se molestan porque esa es la petición. Como que interrumpiste a Jesús contando lo que va a pasar con algo que te interesa, ya mi amor. Sino int- están molestos por la petición en sí misma. Entonces se dan cuenta que el corazón de esos hombres, todo el corazón de esos hombres, está en el mismo lugar. Lo que pasa es que ellos no estaban verbalizando que querían estar en el primer lugar, pero les molestó que los otros sí lo estuvieran. Ese es como el puntito, el detalle, ¿no? Que también hay que prestarle atención. ¿Qué más? Cuando dice lo condenarán a muerte, o sea, son los principales, o sea, su gente. Pero si nos damos cuenta, lo entregan a los gentiles y Pilato no quería matar a Jesús. Quien hace que lo maten es el pueblo gritando o eligiendo a Jesús. O sea, es muy claro que quien estuvo detrás de la condena de muerte era su propia persona, ¿no? Quería medio agregar la verdad. Almendrita, almendrita, te extrañaba. Hola, gracias. Este, me quería comentar como los versículos anteriores al pasaje que estamos viendo, que es como
ya está dando un discurso mucho más directo acerca de lo que implica seguirlo y que básicamente hay que renunciar a todo lo que tenemos o el contexto en el que vivimos, en ese caso los discípulos. Eh, Creería que es un mensaje de renuncia, así, bueno, literal por causa del Evangelio. Y aquí, obviamente, Jesús está indicando lo que va a hacer en un futuro próximo, pero está también implicando inherentemente un tipo de renuncia, porque definitivamente, y bueno, luego se va a ver eso en los siguientes capítulos de Marcos, pero también es un tipo, los está llamando a que ellos también probablemente van a poder afrontar una situación similar, no igual, pero similar a él. Entonces, es como si vemos los 10 capítulos, bueno, los capítulos anteriores, ¿sabes? Como que Cristo está de manera progresiva mencionando lo que probablemente ellos van a vivir. Eh, y por eso también yo en mi percepción entiendo también ese temor, ese miedo, sin justificar sus accionares anteriores y posteriores, pero es como que estoy siguiendo a alguien al que admiro, pero también me está llamando a renunciar a todo lo que yo tengo a mi alrededor y me está corrigiendo y está diciéndome en cierto punto que yo, o sea, que él no va a estar siempre. Entonces, como que a mí me saltó eso, ¿no? Como también, sin justificarlos, entender quizás también ese temor o ese miedo que ellos tenían a lo que no conocen y a lo que no entendían, y en línea lo que decías tú, no entender el mensaje de Cristo al punto de que luego en los versículos siguientes pues dicen total, o sea, no entienden a totalidad lo que Cristo está anunciando, ¿no? Su muerte, pero quería que quizás a veces también, o sea, entender ese miedo como parte de la naturaleza del ser humano en la medida de que cuando estamos afrontando cosas malas o cosas que tenemos que dejar, quizás también genera ese temor, ese miedo. Oye, Gracias. Majo, entre más lo leo, más detallado me parece. O sea, la palabra será entregado, porque a Jesús no lo capturaron como en una persecución policíaca. O sea, literal, Judas le dio un beso y lo entregó a las autoridades. O sea, lo entregaron. O sea, el detalle del anuncio de su muerte es muy guau. Ujú. ¿Qué otra cosa ven? Hola, yo veo la intención constante de Jesús con su carácter de maestro, que habiendo tanta gente alrededor que estaban muertas de miedo, por decirlo así, y atónitos de todo lo que estaban escuchando, siempre Jesús encontraba una oportunidad de apartarse con sus discípulos para enseñarles, para contarles, para anunciarles, en este caso, a sus discípulos. O sea, su carácter de maestro no lo pierde jamás. Siempre tiene una oportunidad mientras va caminando de poder hablarle a sus discípulos, de poder ser íntimo con ellos. Y en este caso en algo tan particular y tan importante como es el anuncio de su muerte, aunque los discípulos no entendían nada de lo que su maestro le estaba diciendo. Pero Jesús insistía con ser su maestro, insistía con enseñar. Eso, eso veo. Buenos días a todas. Si yo, unida a lo que mi hermana está diciendo, Belén, es la parte de la soberanía de Dios. Dame un toquecito, mi amor. De la soberanía de Dios, de cómo Él escoge, ¿verdad? Para dar su mensaje específico a los 12. O sea, Él los escoge, los aparta, ¿verdad? Y así constantemente en el libro de Marcos se ve cómo Él
los aparta, los atraca, como cuando le presentó al niño, o cuando solo eligió a Juan y a Jacobo y dejó a su papá y a los jornaleros. O sea, él siempre se ve en su soberanía cómo hay una revelación como específica para ese grupo. Y así también hoy en día, ¿verdad? Hay a hermanos y hermanas que les da algo especial porque Él es soberano y así Él lo desea. Y disculpen el escándalo de Majo, pero con razón Jesús estaba como estaba antes en el Getsemaní, o sea, él sí sabía todo. O sea, aquí lo vemos muy superficial, pero en ese se burlarán de él porque estaba desnudo. Lo escupirán con heridas abiertas, lo azotarán, lo matarán. O sea, con razón, la parte humana de Jesús estaba como estaba antes de ser entregado. Ujú. Y también sabía cómo iban a responder los mismos discípulos, porque recuerda que le dice a Pedro, tú me vas a negar. Eso que no los incluye acá en esta descripción. Pero sí. Lo que yo también estoy viendo es de que acá Jesús detalla con precisión el corazón caído del ser humano, ¿no? O sea, a qué punto puede llegar las personas, ¿no? Condenarlo, burlarse, escupirle, azotarle y hasta matar, ¿no? Cómo detalla el corazón de las personas, y no solo de los gentiles, ¿no? Sino también de los escribas, de las personas que lo conocen, que supuestamente deberían de conocerlo. Ahora que ella dice eso, también tenía rato pensando mientras leía eh, que era necesario que Él pasara todas estas cosas para poder traer salvación a nuestras vidas. Yo me acuerdo de este versículo que creo que sí fue, ajá, Jesús les dijo que él o sea, que él era su amigo y por eso les decía como que alguien que es como un obrero pues no le cuenta qué es lo que va a hacer o qué va a pasar, pero Jesús aparte de todo era su amigo, entonces él les decía cuáles eran sus planes, ¿no? Y bueno, no sé si es como un patrón o más bien como el carácter o cómo Jesús hacía las cosas, pero esta misma forma de cómo aborda las cosas difíciles Jesús, lo podemos ver cuando él habla acerca de, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo como como esta forma de hacer las cosas o de cómo hablar o de cómo darles esperanza a sus discípulos. Yo quería también mencionar que o sea, al menos en el capítulo 10, bueno, en general también su accionar de Jesús también tiene un sentido pastoral, ¿no? O sea, porque él obviamente camina con sus discípulos, valga la redundancia, los está discipulando, pero también tiene ese sentido de hablar, como han mencionado, las cosas de manera directa, pero también cuidando los corazones de sus discípulos, ¿no? En ese sentido pastoral, yo veo ahí como un ejemplo de que cuando tú estás acompañando personas, que es un mandato de Dios, y que va a haber un punto en esa relación de discipulado en la que tienes que confrontar sus vidas en la medida que puedan depender de Dios. Entonces, en la medida en que Él también está eh, confrontándolos a saber que tienen que dejar las cosas de este mundo, pero a la vez también les está diciendo lo que va a pasar con Él, ¿no? Es como, o sea, yo soy la persona con la cual, o sea, mencionando a Cristo, que los he acompañado en sus procesos para que tengan un encuentro personal conmigo, y estoy con ustedes, pero también es necesario que sepan eso y yo creo que eso
también es el costo de Cristo, el acompañarlos, el ver su crecimiento espiritual, pero que tiene que llegar el momento en el que tiene que decir estas cosas de manera que ellos puedan crecer, y veo en él un anuncio directo, sin temor, pero también con un sentido muy pastoral, muy de amor hacia a ellos, y cuidando sus mentes y sus corazones para lo que iba a venir. Gracias, Almendrita. Sí, voy a cerrar ya como sintetizar un poco lo que ustedes han dicho. Creo que no podemos perder de vista una de las cosas que decía Almendra era, y alguien más también lo puntualizó, y es el estado en el que ellos estaban cuando Jesús les da todo este mensaje, ¿no? Estaban llenos de temor, pero a la vez estaban como perplejos, como medio en shock de lo que Jesús les está diciendo. O sea, literalmente le está diciendo, si hay algo más, hay algo que ustedes tienen por encima de mí, no van a poder entrar al reino del cielo. Y lo veíamos el miércoles pasado, puede que no sean las riquezas materiales, puede que sea otro tipo de riqueza para nosotros, o para ellos inclusive, porque la gente que lo seguía no necesariamente tenía dinero. Pero lo interesante es que Jesús los aparta a los 12, y lo que les dice es literalmente la propia negación de su propia vida. O sea, les está poniendo gráficamente lo que le estaba diciendo a los versículos, mi amor, no das ruido, por favor, porque no me concentro. Lo que le está diciendo a los discípulos es gráficamente y en términos prácticos lo que él los está llamando a hacer. Pero como siempre lo hemos visto, él es el primero que lo hace. Siempre es Jesús dando el primer paso. Por eso estoy pensando en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, donde dice que no hay nada que él no haya, que nosotros estemos pasando, que él no lo haya pasado antes. Entonces nosotros vemos acá a un grupo de 12 hombres súper débiles, pero donde nosotros también nos vemos reflejadas, y lo decía Almendra también, no es justificándolos, pero es una realidad que nosotros compartimos, ese temor donde el Señor nos pide algo más de nosotros que nosotros no estamos dispuestas a dar, porque esa riqueza no necesariamente va a ser en términos económicos, pero es algo que tiene tal valor para nosotros que lo consideramos como una riqueza. Y el Señor dice, si eso es más valioso para ti que yo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y luego Jesús dice, yo voy a pasar por esto. Y no solamente, y si ustedes se dan cuenta, esta explicación exacta de su entrega, su muerte, su resurrección, en realidad es una narrativa de humillación. No solamente es que él entrega su vida, sino que al entregarla es literalmente humillado por su propia gente, como decía Gaby, y también por los externos, por aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Se burlan, lo escupen. O sea, ya el nivel de humillación, de lo escupen, y creo que fue Ali que hablaba de la progresión de la maldad, de cómo el corazón del ser humano se va endureciendo. Ya llega a ese punto, esa psicología de las masas, como le dicen, que ya la gente como que pierde la razón y ya empieza a actuar como en manada, y eso es lo que finalmente pasa cuando a Jesús finalmente lo condenan a muerte. Pero se burlan de él, lo escupen, lo azotan. O sea, pasan como, miren la progresión de la maldad, pasan simplemente de ser verbales a una agresión física no directa, le escupen, luego directa, lo azotan y finalmente lo matan. Entonces Jesús está no solamente anunciando, yo me voy a negar a mí mismo, ustedes hagan lo mismo, sino que está atravesando la humillación de menos a más hasta que muere, pero nunca, el Señor nunca nos deja sin esperanza. Y es ustedes, y el llamado para nosotras hoy es el mismo, y es reconocer que este temor por dejar lo que nosotros tenemos, o esta perplejidad de cómo el Señor me va a pedir que deje tal cosa, no es algo que debe hacernos sentir como
como que eso me separa de Dios. Jesús sabe perfectamente quiénes somos y por esa razón murió. Porque si nosotros no tuviésemos temor, si nosotros no estaríamos en shock y perplejas de lo que Dios nos está pidiendo que dejemos, entonces no necesitaríamos un Salvador. Pero nosotros necesitamos un Salvador tanto como esos hombres lo necesitaron. Porque la realidad es que eso es parte de nuestra condición caída, es parte de nuestra humanidad, es lo que somos. Y no podemos separarnos y verlos a ellos y decir, ¡ay, qué débiles! ¡Ay, otra vez los discípulos! No, nosotros somos iguales. En nuestras propias circunstancias y situaciones, también tenemos temor cuando el Señor nos llama a dejar algo. También nos llenamos de excusas o preferimos ni siquiera prestar la atención a sus palabras y estamos pidiéndole a Dios. El Señor nos está llamando a renunciar a algo y nosotros estamos pidiéndole a Dios otra cosa. Eso no es Jacobo y Juan, es igual. Mm, Nos hacemos las locas. Eso no lo escuché, Señor, disculpa, estaba justo ahí, no estaba prestando atención. Pero es igual. Y lo que eso nos demuestra y nos refleja es nuestra necesidad de Cristo. Porque nosotras, por nosotras mismas, no vamos a poder renunciar a esta vida y a los placeres de esta vida, a lo que esta vida nos trae, a nuestros amores, a nuestras riquezas. Por eso es que necesitamos escondernos detrás de la obra de Cristo, porque Él lo hizo. Él pudo, Él lo hizo. Nosotras no, nuestro actuar va a ser siempre insuficiente, pero no el suyo. Entonces, con esa mirada de la obra de Cristo quiero dejarlas y quiero invitarlas a escribir, vamos a escribir una reflexión final, pero para las nuevas, la forma como lo hacemos en el taller es que lo hacemos a modo de oración. Nosotros oramos escribiendo la reflexión final. Entonces, por ejemplo, Padre, hoy me mostraste en la meditación que tal cosa. Imagínense que están orando mientras que reflexionan en la última parte. ¿Sí? Majo, buenos días. Majo, buenos días. Te habla Kelly de la Iglesia Palabra de Vida. Bueno, ahí estoy Estaba sin como audio, Ana. Kelly. Sí. Estoy como Ana. Interesante, interesante. Gracias, Majo. Que Dios te bendiga a ti y a todos los participantes. Muy atractivo el estudio. Me gustó muchísimo. Es la primera vez que entro. Gracias por pasarme el link. Y hay algo que quisiera recalcar aquí, cortito, pequeñito nada más, ¿no? Que Jesús nuevamente nos da a entender su gran amor, ¿no? Lo mucho que nos ama, porque Él está hablando en un futuro. Si nos damos cuenta, dice aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, o sea, será en un futuro. Era un hecho que no estaba pasando, era un acontecimiento que no estaba sucediendo, sino que iba a pasar, ¿no? Entonces, Él nuevamente nos está demostrando allí todo su poder, toda su grandeza, su omnisciencia, su omnipresencia, su poderío, ¿no? Que es todopoderoso y que Él sabía lo que iba a pasar. Y aún así, Él lo está confirmando, Él lo está asegurando. Dice, seré entregado a los principales sacerdotes y escribas y me condenarán, me entregarán a muerte. Entonces, Él sabía todo lo que le iba a pasar y aún así, Él continúa, ¿no? Continúa y afirma que va a pasar, que va a suceder, pero por amor a nosotros va a ser entregado y va a permitir que eso suceda porque nos amaba, ¿no? Porque era necesario que pase por amor a nosotros. Gracias, Kelly. Ujú. Voy a darles unos minutitos más para terminar de escribir la reflexión. Una anotación. Sí. Mira, aquí en donde dice será entregado, pues nos lleva a reflexionar también por quién será entregado, ¿no? Y como que siempre nos preguntamos quién. Y el saber, porque se lo dijo a los discípulos que será entregado por uno de ellos, nos lleva también a que si Él fue el modelo de nosotros a seguir, mostrándonos que va a ser fuerte porque puede ser desde nuestro entorno más cerrado y más, desde nuestra propia familia, desde nuestros más íntimos,
y, y mostrando eso, ¿no? Que él sabía que quien lo iba a entregar eran uno de sus discípulos. Y nos muestra eso, ¿no? Que aún así es doloroso para nosotros, pero puede llegar a pasar en nosotros, en nuestras vidas, que por seguir a Jesús puede que en nuestro propio entorno no vayamos a tener una aflicción como estas, y aún así el propósito debe continuar. Ujú. Entonces, Gracias, Victoria. Ujú. vale, a ustedes, muchas gracias, Majo. Ya se va. Bien, ahora que algunas ya han terminado de escribir su reflexión, antes de cerrar, quiero saber si alguna quiere compartirlo, quiere compartir antes que oremos para terminar ese tiempo. Un poco quizás con lo que se quedan o con lo que el Señor les ha hablado en términos ya como globales, resumidos. Me gustaría compartirlo, Majo. Yo en mi reflexión eh, me puedo quedar con la obediencia de Cristo, que Él fue obediente hasta la muerte, aún sabiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que le iban a hacer. Y la otra parte que también me llenó mi corazón es, yo le ponía acá en la reflexión, enséñame a poder vivir con esperanza a pesar de cualquier circunstancia, porque siento que esa es una de las partes de estos dos versículos que hemos estudiado hoy, que a mí en esa parte pues me tocó eso, de ver que a pesar de todo lo que iba a pasarle, que él ya lo sabía, está la esperanza que iba a resucitar. Y muchas veces estamos pasando diferentes circunstancias, muchas situaciones que pensamos que no vamos a salir de ahí, pero yo le pido al Señor que me ayude, que me enseñe a vivir con la esperanza de no de este mundo, no de ver los resultados en este mundo, sino con la esperanza viva, eterna que tenemos ya en Él. Que ninguna circunstancia pueda apagarme esa esperanza de saber de que todo esto va a pasar, todo es pasajero, las enfermedades van a pasar, las situaciones difíciles van a pasar, pero yo tengo mi esperanza viva puesto en Cristo porque esa esperanza es eterna. Eso es por lo que me quedo hoy. Gracias, Karen. Gracias. Yo en mi reflexión, eh, lo que le decía al Señor era que gracias porque aún con todo lo que él sabía, o sea, con saber todo lo que él iba a pasar, lo hizo. O sea, alguien mencionaba en la reflexión que era necesario y Jesús siempre hacía lo que era necesario. O sea, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario tener a sus discípulos. Y yo le decía al Señor, permíteme ser como tú, hacer las cosas que son necesarias. Y le decía, qué pena que lo que tú me estés pidiendo sea mi tiempo, que renuncie a estar entretenida y me cueste tanto cuando tú lo hiciste todo por mí. Y le decía, permíteme escuchar lo que por incomodidad no he querido prestar atención, como que he ignorado ciertas cosas por comodidad. Y le decía al Señor eso, que al igual, literal le escribí, al igual que los discípulos, la renuncia no es sencilla, no es cómoda, pero al entender tu sacrificio y tu propia renuncia, es risible que lo que no pueda entregarte sea mi tiempo en redes o mi orgullo o mi alimentación. Entonces, digo, tenemos un sumo sacerdote que en todo nos ha dado ejemplo y de verdad que me voy con la noción de que el Señor no me está pidiendo mi vida. O sea, sí, pero no me está matando ahorita porque tengo libertad, pero quién sabe en el futuro. Eh, pero sí que duro y me da risa porque en la oración del principio yo le decía, ¿y si es algo que no queremos escuchar? Y el Señor, pues sí, mi cielo, vamos a hablar de cosas que no quieres entregar. Eh, pero eso de que no nos hagamos las locas. El Señor siempre está ahí. Y como tú dices, si nosotros le preguntamos, el Señor siempre responde. Gracias, Gaby. Sí, y gracias Gaby, gracias Karen por compartir sus reflexiones.
que al final nos bendicen a todas. Vamos a cerrar este tiempo orando. ¿Alguna quisiera orar antes de terminar? Buen día, Majo. Quisiera orar, por favor. Bien, Rosemary, gracias. Padre amado, gracias por este tiempo que nos has hablado con tu palabra. Señor, realmente tú nos has dado un gran ejemplo, Padre, no solamente con palabras, sino con tu vida entera de morir a nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, si ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, Señor, para que nosotros podamos tener la fortaleza necesaria para morir a nosotras, Señor, y para poder ver, Señor, al Cristo resucitado también en nuestras vidas, Padre. Te glorifico y te alabo. Gracias por Majo, por cada hermana que se conecta, Señor, en estos tiempos tan importantes para nuestras vidas, Señor. Realmente tú eres aquel que sacia nuestras necesidades, realmente tú eres aquel, Señor, que llena todas nuestras insuficiencias, Señor. Y gracias, Padre, porque siempre has mostrado a un Cristo, Señor, no solamente haciendo milagros, no solamente haciendo portentos, sino también hoy día hemos aprendido a ver a Cristo, Señor, humillado, Señor, aceptando tu voluntad, Señor, sabiendo que a raíz de esa obediencia plena, Señor, a tus propósitos, Señor, vendría gran bendición, no solamente para la gente de ese tiempo, sino para todo el mundo, Señor, aún en estos tiempos, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra preciosa que llena nuestros corazones, que llena nuestras almas y que nos da una esperanza viva, Señor, que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá un miércoles más. Y sí, Gracias, Majo. Muchas gracias. si el Gracias, Señor Majo. quiere, gracias a ustedes. Si el Señor quiere, Bendiciones, si no viene Majo. antes, si no nos lleva antes, nos vemos el próximo miércoles. Así sea. Que pasen Gracias. buen día, hermanas. Saludos desde Costa Rica. Buen día para todos. Bendiciones.